martes pasado en Estados Unidos ganó el candidato republicano Donald Trump, en la que será su segunda presidencia, aunque no consecutiva, y en Radicales vamos a analizar qué implicaciones tiene eso, no solo para Estados Unidos, no solo para el mundo, también para México. Cualquier elección en Estados Unidos es importante a nivel global, porque desde hace 2 siglos se trata de una potencia que por ideología, por historia, por su condición de país que fue colonizado y después se independizó en una situación muy particular, se ha asumido como una especie de vanguardia del mundo, como una especie de ejemplo por seguir, y que después de la caída de la Guerra Fría parecía ser la nación que encabezaba a un mundo unipolar que ya no es unipolar. Y sin embargo, a pesar de todo eso y a pesar de la crisis que Estados Unidos también ha vivido en los últimos años, pues no deja de ser una potencia cuya política interna tiene repercusión en el exterior. Así que pues es un escenario muy importante para todo el mundo que se abre, porque el triunfo de Donald Trump en una segunda versión de sí mismo pues va a dar muchas directrices para su propio país y para el mundo. ¿Cómo lo ves tú, Tocayo? Bueno, yo creo resaltaría el primer round, primero, de entrada. La primera llamada, el primer contacto que hacen la presidenta de México y Donald Trump. Yo la sentía ya muy tranquila y de hecho ayer y hoy con un poquito más allá de tranquila. Ayer jueves y hoy viernes. Sí, para mí ayer jueves y hoy viernes, que es cuando grabamos, la sentí tranquila, no suelta, pero tranquila. Es alguien con quien vas a lidiar a diario. Muchas de las cosas que hagas las vas a tener que contrastar con lo que pueda tener como efecto Estados Unidos, Donald Trump en particular. Y yo decía, en realidad las vacaciones se habían terminado para ella justo este martes, o sea, se le terminaron las vacaciones en la elección de Estados Unidos. No que lo anterior haya sido muy facilito de domar, pero yo creo que las variables que tienes que dominar con respecto a Trump son muy distintas a las variables domésticas, al menos así lo veo yo. Sí, tienes un sector muy bronco, irascible, tal, pero ya sabes cuál es, hombre, de alguna manera lo sabes. Al interior. Al interior. Ahora, Donald Trump es impredecible, o sea, de repente le agarró una ojeriza tremenda a Peña, y luego su gran amigo realmente sí es López Obrador. Tiene como compa López Obrador, lo entendió y tampoco tuvo que cruzar muchas cosas con él, pero lo entendió y eso es evidentísimo. Y yo creo que eso influye mucho en la relación que va a tener con Claudia. O sea, el hecho de que le haya mandado saludos, de que le haya dicho see you soon, es una expresión muy pues de cuates, ¿no? ¿Qué quiere decir en español? Nos vemos pronto. Te veo pronto. ¿Qué nos marcamos, no? O nos hablamos, o es como eso, ¿no? Fone lunes es el... Sí, sí. La traducción. ¿Cómo? Fone lunes. Sí, nos echamos un phone. Va. O nos vemos. Es una muy coloquial para alguien. No le dices a see you soon para alguien con el que te acabas de pelear. Eso es clarísimo, ¿no? Yo siento que los retos van a ser, y esperaría que fuera así, dosificados. O sea, que fueran cayendo uno por otro los retos. Y yo creo que a ella le conviene también esa administración de retos con respecto a Trump. El primero va a ser la frontera, porque él tiene interés, porque ella tiene que responder. Va a ser la frontera. O sea, él no tiene
prisa con respecto al comercio porque ya trae un proyecto y no necesariamente está México metido ahí. Ya no está México, ya México le sacó lo que quería en su momento, en su primer periodo, y trae objetivos con China y ya sabemos que con Europa la trae cruzada. La trae cruzada porque la trae cruzada, ¿no? Entonces, yo creo que primer round, bien. Que se dosifiquen los frentes con Estados Unidos está todavía mejor, que se sienten a tratar lo de la frontera, sí, migración, sí, que se sienten, que lo hablen. Y así eso hacen los países y los personajes y la gente. Sí, a mí me parece que una cosa interesante esta vez, en esta elección de Trump, que en realidad es una reelección, ¿no? Hay un periodo ahí en medio, pero... Es reelección. Pero es una reelección. De hecho, cuenta como una, porque ya no se podría reelegir otros 4, ¿no? A la Roosevelt, digamos. Pero lo que me pareció interesante en esta ocasión es que en México no hubo, como en otras ocasiones, casi grotescamente, apoyos a los demócratas, ¿no? No sé si recuerdan aquellas fotos de las camisetas a favor de Hillary en el Congreso mexicano, de todos los partidos, ¿eh? Sí, incluyendo, era Dolores Padierna. Dolores Padierna, sí. Y otra, Mariana Gómez del Campo. Y Gómez del Y Campo. el director del IMSS, no se nos olvide, Zoé. Zoé Robledo, Robledo. vestidos con las playeras de Hillary Clinton. Sí, esta vez no hubo esos aspavientos, digamos, por llamarles de alguna manera. Y del lado, digamos, norteamericano, me sorprendió los números que obtuvo finalmente Donald Trump. Sacaron varias declaraciones de Trump en campaña diciendo, tenemos todos los votos que necesitamos, ya no necesitamos más. Es decir, que es como un poco antilógico que un candidato diga eso. ¿Por qué lo decía? Bueno, supongo que era porque la campaña en realidad de Donald Trump se hizo más bien en plataformas, se hizo en las redes, no tanto ni en la televisión ni en los mítines, ¿no? Y fue realmente una campaña en torno a él. Kamala Harris no tenía ninguna propuesta más que el de enfrente es horrible, pero ella jamás hizo como una identidad política y pues acabó perdiendo porque no ofreció absolutamente nada más que no ser Trump. Y entonces los números hablan por sí mismos, digamos, hay una molestia con la inflación en los Estados Unidos, sobre todo de la gasolina, del gas. Hay una molestia por el asunto de los empleos y hubo migraciones muy importantes de votantes latinos, por ejemplo. En el caso de las mujeres latinas es como muy sorprendente porque uno diría que Trump representa todo lo contrario de una mujer latina. Y hubo una migración de varios puntos porcentuales a favor de Trump que perdió el Partido Demócrata. Y me parece que, digamos, vimos muy claramente cómo el sistema norteamericano está pagando, digamos, las consecuencias de haber mantenido dos cosas muy viejas y que ya no funcionan. Una, el bipartidismo, y la otra, esta elección por estado que elimina, digamos, a los perdedores. Es decir, si tú pierdes esos votos electorales en un estado, no importa que hayas ido a votar y hayas votado por él, no cuentas. Y entonces me parece que eso tendrían que cambiarlo algún día, porque está haciendo crisis. Cada vez que hay elecciones en Estados Unidos o hay un fraude electoral o hay este tipo de desplazamientos del sistema donde la gente está diciendo claramente no queremos ya este viejo sistema de demócratas y republicanos. Y entonces eligen a este personaje Trump, que es supuestamente antisistema, que habla del Deep State, que habla en contra del FBI, que quiere desaparecer al Departamento de Estado, que dice que va a publicar todas las
investigaciones con espionaje que ha hecho ilegalmente la CIA, etcétera. Se elige a este personaje, pero también se le elige porque es un personaje que, como decía Alejandro, mira hacia el interior del país. Una de las cosas que probablemente le admira a López Obrador es esta idea de que la política exterior es interior, ¿no? Porque la mejor política exterior es la política interior. Política interior. Y entonces creo que ahí tienen una confluencia porque finalmente Trump está viendo hacia adentro de los Estados Unidos, hacia los intereses de las clases que representa realmente, y me parece que ese es un cambio interesante. Fíjate que yo he observado cuál es la reacción que tiene, por ejemplo, el auditorio de los periodistas ante la elección de Estados Unidos. Y a mí me llamaron la atención dos comentarios que yo leí en las más recientes horas sobre Trump en el chat de los periodistas. Leí, y quiero partir de ello, de un comentario de Germán Hernández Suárez, que es un usuario de los periodistas, y de Daniel Torres, que dicen que no comparten la postura que Alejandro y yo hemos expresado sobre Trump, en el sentido de que finalmente es un antimexicano, que se trata de un personaje que detesta a los mexicanos, no es una invención. Estamos exagerando. Quiero partir de eso, porque sí me llama la atención que haya mexicanos que tengan una simpatía por Donald Trump, tanto como latinoamericanos, inclusive ilegales, que viven en Estados Unidos o que ya son ciudadanos estadounidenses y votaron por Trump. Estamos exagerando al advertir de la amenaza que representa para nuestro país, para los intereses de México y de los mexicanos, Donald Trump. Yo pienso fundamentalmente en que claro que va a defender Trump los intereses de Estados Unidos, y desde ese punto de vista, claro que puede implicar negativamente para México y los mexicanos su presidencia. Una cosa diferente es qué es lo que el gobierno mexicano y los mexicanos debemos asumir ante él. Yo decía, ante Trump, y de hecho ante Kamala Harris de haber ganado, lo que enseña la historia. ¿Qué enseña la historia? Actuar con inteligencia, con patriotismo, con dignidad, para defender los intereses de México. Los gringos pueden elegir a quien les venga en gana por las razones que sean, y eso es importante analizarlo, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es qué tanto nos puede impactar para bien y para mal, porque tampoco no creo que todo vaya a ser negativo con Donald Trump. Tampoco come lumbre. Y hay tantos intereses estadounidenses que eventualmente van a tener un impacto no solamente negativo, yo diría también positivo. Sí. En términos del abastecimiento, por ejemplo, de componentes para la industria estadounidense. Oye, nada más hay un paréntesis. Esos componentes, por ejemplo, me estaban comentando un economista, o sea, es imposible ponerles un arancel, ¿no? Una tarifa para importación en Estados Unidos, porque hay algunos componentes que pasan hasta 6 veces la frontera en su diseño, digamos, en su fabricación. Una partecita se hace en Tijuana, pasa a Estados Unidos, se hace en California, pasa a Coahuila, le ponen otra cosa, vuelve a pasar. Es decir, es ya imposible decir, este producto es mexicano. Por eso yo digo, a ver, no es que seamos exagerados
en advertir los impactos negativos de Donald Trump en su segundo periodo como presidente de Estados Unidos. Nuestra obligación es analizar los impactos, advertir esos impactos y también los positivos. En ese sentido, es un bloque comercial, un bloque económico que políticas de Donald Trump puede tener también impacto positivo para México. Más allá de hacer una afirmación categórica, no, es una bestia. Pues sí, esa bestia finalmente eligieron los estadounidenses y va a tomar decisiones que ahí, aunque no nos gusten, es decisión de ellos. Aquí el asunto es que tanto el gobierno de México y los mexicanos vamos a actuar ante ese tipo de decisiones. Y en ese sentido pienso que siempre importan los inicios, porque finalmente mandan mensajes hacia el futuro. Y creo que además de la propia diplomacia que implica la felicitación, una primera llamada entre la presidenta de México y el presidente electo de Estados Unidos, sí hay en ese sentido un mensaje de que las cosas no van a ser tan hostiles, por lo menos en algunos aspectos, sin perder de vista que el asunto efectivamente de la migración y de la frontera y de las drogas sí va a ser un tema que va a estar muy tenso en términos de la relación. Bien, yo parto de un punto que me parece muy importante, que es el señalar que Trump no solo ganó con el voto de los colegios electorales, sino también con el voto popular. ¿Y eso qué nos dice de Estados Unidos? ¿De qué nos habla esta situación? Porque en algún momento, hace 4 años, cuando perdió ante Joe Biden y no se reeligió consecutivamente, pues algunas voces podrían haber dicho que se trataba de una especie de paréntesis en la historia de Estados Unidos. Y yo creo que eso es algo que no es así. Trump habrá perdido esa elección, pero el trumpismo no murió. Y es una cuestión que se debe observar, creo yo, como algo similar a lo que pasó en Argentina el año pasado, cuando decíamos, se podía pensar qué pasa en un país donde un tipo con un discurso estridente, misógino, grotesco, en sí misma la imagen del personaje era grotesca. ¿Te refieres a Javier Milei? Exactamente, me refiero a Javier Milei, y que de todos modos arrastraba también el voto de ciertos sectores populares que uno decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y en ese caso, y me parece que en Estados Unidos hay elementos también para pensarlo así, es una especie de sanción, el llamado voto de castigo a el actual gobierno demócrata, y ahí suscribo la explicación que dio Bernie Sanders, pues este llamado progresismo en Estados Unidos que ha abandonado, que se ha centrado más bien en algunas causas identitarias o algunas causas cosméticas en algún aspecto, y dejar de lado a los trabajadores, los derechos laborales de las grandes mayorías, que al final de cuentas son el elemento central que las izquierdas deberían ponderar, porque de ahí parte todo, ¿no? No estoy negando la validez y la importancia de otros derechos que son más identitarios, pero me parece que en un mundo como el que vivimos y en una situación de la de Estados Unidos como la de otras partes del mundo, donde pues hay una preocupación por sobrevivir al día a día, etcétera, pues me parece que ahí está la clave de la respuesta. Entonces, cuando Bernie Sanders hace esta crítica del Partido Demócrata, le ha dado la espalda a los sectores laborales, a los trabajadores, pues ahí hay una buena parte de la explicación de por qué muchos sectores, y no es una explicación nueva, desde los años 90 con las crisis de las ideologías, ya se avisoraba que, pues, por qué ciertos sectores contestatarios, sindicales, obreros,
podían escuchar el canto de las sirenas, no de la derecha, sino de la extrema derecha. Entonces, ahí hay un punto que subrayar en el caso de Estados Unidos, porque pues este partido demócrata no supo hablarle, no supo atender como gobierno a estos grandes sectores, y pues el canto, yo no diría de las sirenas, sino de los gritos estridentes de alguien como Donald Trump, pues resultaron, al igual que en Argentina el año pasado, pues una especie de alternativa ante una oscuridad plena, ¿no? Ante esa oscuridad plena, más oscuridad. Porque sí, en efecto, aunque yo también considero que Donald Trump no come lumbre, pues sí es muy revelador que en su primera conversación con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, su tema obsesivo fue migración, ¿no? Y el problema de la migración. Y entonces, pues va de nuevo a usar este caballito de batalla de la xenofobia para poder también mantener encendido la popularidad que él va a desear tener durante todo su cuatrienio, pero pues sí puede significar un problema. Creo que hay que tomar en serio, muy en serio, las declaraciones de Trump en cuanto a migración, en cuanto a estas amenazas arancelarias, pero también hay que tomar en serio todos los atenuantes que ya no dependen de él y que existen, como por ejemplo el dato que daba el maestro Fabricio, y eso pues sí ayuda a matizar y a minorar la situación para, si bien hay que estar muy precavidos porque no es una buena noticia que un personaje así llegue al poder en una de las naciones que sigue siendo la más poderosa del mundo, o una de las más poderosas del mundo. La más poderosa militarmente del planeta. Por supuesto. Entonces, y comercialmente y en otros aspectos. Entonces no es una buena noticia, pero también hay que tomar en serio todo eso que rodea a este indeseable personaje. La manera en que gana Trump también revela nuevos comportamientos de las poblaciones en el mundo. O sea, Trump gana en horizontal. No gana arriba, no gana abajo, gana en todos. Y obviamente le pega abajo donde los demócratas han abandonado, pero no solamente donde los demócratas no hicieron presencia, sino que le pega a los latinos, o sea, entra por la vía de los latinos, crece con las mujeres, un misógino, que crece con mujeres. Pero los musulmanes. Imagínate. O sea, ¿por qué? Ese es el asunto. Hay, digamos, dos versiones. Una es, Trump está reeducando a esas masas, las está reeducando a Estados Unidos, que es la versión que publicaba el miércoles el New York Times en su portada, que es, bueno, hay una reeducación de este personaje, está rehaciendo Estados Unidos. O bien, la otra versión que yo creo que es más viable, es un retrato de quienes realmente son los estadounidenses. Sí, los refleja, ¿no? Él es el retrato de lo que realmente son los estadounidenses. Ahora, digamos que la revisión del caso estadounidense no es tan lejano del análisis de lo que somos nosotros. Cuando hablan de los demócratas abandonando a los trabajadores, yo diría, es que en general los partidos políticos y la vieja élite, la vieja clase política en el mundo ha abandonado a los trabajadores. Exacto. Entonces, cualquier guiño hacia los trabajadores, venga de donde venga, significa algo para los trabajadores. ¿México? El caso mexicano y camino hacia allá, justamente. Entonces, cualquier guiño que se haga aquí, Milei, cualquiera, es hacia los trabajadores. Por eso califican de populista, digamos, a Donald Trump, lo mismo que calificaban al presidente López Obrador y lo mismo que califican ahora a la misma Claudia Sheinbaum en México. O sea, por eso se le llama populista. Ahora, lo usan como un adjetivo peyorativo. Es que es un peyorativo. Es que es un populista, tal. Yo creo que hay que empezar, los partidos tienen que empezar a abandonar lo que les enseñó los que le enseñaron los intelectuales. El mundo intelectual le ha hecho un daño terrible a la política,
porque ha etiquetado, por ejemplo, utilizado el término populismo como si fuera una maldición para el planeta, y no lo es, perdónenme. Pero ¿qué es en el fondo? Es voltear a ver a las masas. ¿Y para qué se deben los gobiernos? Para las masas. Si las políticas de las últimas décadas han sido a favor de las élites, porque así lo marca el neoliberalismo, pues es problema del neoliberalismo. Pero la realidad es que cualquier gobierno tiene que aspirar a ser popular. Y luego, en el caso mexicano y en el caso norteamericano, que son dos casos de análisis en este momento, nacionalistas. Fíjense cómo cambia la tendencia. O sea, hace una década estábamos abandonando el nacionalismo en el planeta. Que también era peyorativo. Claro, no, nacionalista como el PRI, ¿no? Sí, sí. Los estados eran peyorativos. La idea del Estado Nacional, los estados nacionales eran peyorativos. O sea, qué pronto nos abandonamos los estados nacionales para transformarnos en otra cosa. El mejor invento de la democracia moderna han sido los estados nacionales después de las monarquías. O sea, nos tardamos un siglo en construir estados nacionales que apelaran, que voltearan a ver de manera fragmentada a segmentos muy particulares y evitar su desmoronamiento. O sea, el abandono y demás. Bueno, el tema con Trump yo creo que amerita un análisis de más profundidad, y coincido con Alejandro. No se trata de un accidente histórico, no es ya un accidente. Yo creo que sí ya es materia de un análisis más profundo, como no es la elección del 2024 ya confirma que el caso mexicano no es un accidente. O sea, no es que se atravesó de repente López Obrador y... No. Hay un comportamiento nuevo de las masas. Hay un comportamiento nuevo de los mexicanos. Los mexicanos ponderan ahora el nacionalismo, la unidad nacional, la defensa común de intereses, el voltear a ver hacia las bases. Yo creo que tenemos que voltear a ver que hay un nuevo comportamiento entre los estadounidenses. Ya no son, fíjense nada más lo que voy a decir, el voto de Estados Unidos para Trump refleja además que ya no es tema de razas. Sí, el discurso del imbécil es racial. O sea, decirle a los migrantes que se comen los gatos, o sea, es un ojete, horrible personaje, es una bestia, lo ratifico 1000 veces porque el personaje es una bestia. Decir que Puerto Rico, y el no condenarlo, decir que Puerto Rico es una bolsa de basura flotando en el mar, es peyorativo, y el tipo es una bestia. Pero la votación refleja otra cosa. Porque al final, entre ese personaje que hace campaña y este otro que gobierna, hay una diferencia abismal. Fíjense nada más qué locura. El personaje que gobierna es mesurado, es tranquilo, no aplica normas, digamos, y no aplica las amenazas que saca en campaña. No las aplica. Y como que el votante, y pienso en el latino que votó, porque ahora todos los condados de la frontera votaron a favor de Trump. El votante dice, bueno, sí, está bien. De lo que se trata es de que este güey va a terminar haciendo esto, ¿no? Lo entienden. Entonces, estamos frente a una nueva actitud de las masas, y lo riesgoso, yo diría, para concluir, lo riesgoso es que, en efecto, así como le puede hablar un López Obrador, incluso le puede hablar un Trump, mañana le va a hablar un Hitler. Y sí, si le llega al corazón. Estamos pagando eso que dices, el abandono de los trabajadores, el abandono del Estado, de las funciones sustantivas del Estado, salud, educación, seguridad, que finalmente, tú dices, los intelectuales, sí, efectivamente hubo ahí una escuela, digamos, académica de decir, ¿no?, que le llamaban la segunda izquierda en Francia, ¿no? Que era, el Estado es malo porque se demuestra con la URSS y se demuestra con China y se demuestra con Vietnam y Camboya, y México, que el Estado y el PRI. es malo. México y el PRI en este caso.
Y entonces el segundo frente, digamos, era, vamos a pensar cómo combatimos el poder en las pequeñas localidades, en la escuela, ¿no? Ese tipo de los frentes secundarios, digamos, y ya no a apostarle a ganar el Estado. Por la vía electoral, como acabó sucediendo, digamos. Entonces quedó fuera, digamos, todo ese discurso que en Europa le llamaban de los nuevos filósofos, ¿no? Glucksmann y Bernard Henri Lévy, todos estos que decían el sujeto no existe, la historia no existe, ¿no? Lo que hay es unas maquinarias. El fin de la historia. El fin de la historia, unas maquinarias que trabajan solas y nosotros no tenemos ninguna voluntad ni responsabilidad sobre eso. Eso acabó favoreciendo muchísimo al Estado neoliberal. Es el Estado mínimo que acabó favoreciendo la corrupción de una élite económica global, y en el caso de México fue es muy claro ahora. En el momento que estaba sucediendo no era tan claro, pero se fue clarificando durante el sexenio de López Obrador qué era lo que había pasado en los 2000, ¿no? Era eso, era finalmente el Estado que había reducido y vendido Salinas de Gortari y Zedillo acabó en manos de, primero, un empresariado muy corrupto, muy mezquino, muy aborazado con las ganancias, que quería todas las facilidades, la condonación de impuestos, precios baratos, mano de obra casi gratis, ¿no? Acostumbrados a eso. Y al final con Peña ya era pues Iberdrola y véndanselos a los extranjeros, también saqueando de la manera más horrible a las arcas públicas, ¿no? Como fue el caso de la industria eléctrica, y eso fue. Y todo este discurso en contra de la nación, del Estado, que acabó, digamos, incluso el zapatismo acabó en alguna medida facilitando esto al decir, vamos a hacer pequeñas comunidades cerradas donde la democracia popular es posible, lo demás no nos interesa. Eso se terminó y efectivamente hay un regreso de la idea del Estado, de la idea de votar por alguien que va a hacer las cosas. ¿Qué necesita ese alguien para hacer las cosas? Necesita mayoría en el Congreso, se la damos. Necesita enfrentar a los poderes fácticos, le damos el respaldo. Y entonces, sobre la base de voltear otra vez a ver a los que estuvieron ¿no? descobijados durante 2 décadas, 3 décadas, se reactiva esta idea que es finalmente hacer política. O sea, lo que ellos llaman populismo es como la definición de política, ¿no? Es articular las demandas de una serie de sectores en un discurso común popular, que en el caso de Trump es racial y es de América, tuvo un pasado glorioso que ahora vamos a recuperar. Y en el caso del obradorismo fue la lucha contra la corrupción y el establecimiento de las facultades que tuvo el Estado alguna vez. El Estado revolucionario alguna vez, que digamos para el discurso de López Obrador termina en López Mateos en la nacionalización eléctrica. Y entonces eso es lo que estamos viviendo, es decir, es la vuelta de la política, la vuelta del conflicto, de, como dices tú, que la democracia es sucia o es ruidosa, del ruido, estridente, de la estridencia, y efectivamente eso es hacer política. Es que la ideología importa. La idea del Estado, la idea de la nación, la idea de las clases sociales, la idea de las mayorías, la idea de las élites, pero ya no las élites en la concepción neoliberal. En realidad de lo que estamos asistiendo, no sé tanto en Estados Unidos, quisiera yo concentrarme más en México y en los mexicanos, ante el triunfo ahora de Donald Trump.
Las razones que ustedes han expuesto sobre Estados Unidos, por qué vota por Trump, es correcto. Pero ¿a qué obliga a México y a los mexicanos un triunfo de Donald Trump en Estados Unidos? Me gustaría examinar o seguir examinando eso, que tiene que ver con lo que tú expusiste hace un momento, Fabricio, y el propio Alejandro, o los Alejandros. Porque en ese sentido pienso que el López Obradorismo, que está en el poder, aunque ya no esté López Obrador como presidente de la República, tiene también retos para su consolidación. ¿En qué sentido? En no perder la pertenencia con la base social que ha construido, que se construyó durante tanto tiempo. ¿A partir de qué? A partir de recoger en una agenda esos intereses populares. Y un triunfo de Trump amenazante para México implica consolidar esa base social desde el poder público, generando políticas públicas para satisfacer las demandas de ese sector, que también es lo opuesto, se transparenta a partir también del triunfo de Trump, que la derecha, representada por Marco Cortés. Es que justo, estoy poniendo Marco Cortés aquí. Claro. Que la derecha representada por Marco Cortés pida, casi se le hinque, se le someta a Donald Trump, también habla del tipo de derecha que tenemos. Y por eso digo que importa mucho la ideología, porque esa ideología, que haya sido Trump, es Trump ahora, pero pudo haber sido Kamala Harris, es la que idolatra la derecha mexicana. No salen de Estados Unidos y de España. Esas son las dos. Sí. Sí, no salen de Estados Unidos, van a cada rato a la OEA, a The New York Times, a The Washington Post, Al Wilson Center. a esos llamados think tanks, centros de pensamiento, a pedir ayuda para que intervengan en asuntos mexicanos. El triunfo de Trump vuelve a transparentar esa vocación vendepatrias de la derecha mexicana. Por eso yo digo, el triunfo de Trump, tanto como si hubiera ganado Kamala Harris, sí debe consolidar en México esa representación desde el poder público, y no hablo solamente de la presidencia, hablo del Congreso, hablo de los gobiernos estatales, de los municipales, todo el poder público que ganó, que es hegemónico hoy en términos de representación popular y de gobiernos, para que profundice en políticas públicas esa agenda de demandas populares, en el entendido efectivamente de que hay que tener una base popular muy consolidada hasta precisamente resistir los embates que sin duda habrá de parte de Trump. Por eso, concluyo, en efecto, la mejor política exterior es la política interior. Si tienes legitimidad, si tienes respaldo popular, si tienes una población mayoritaria que te respalda, eso sí manda un mensaje también al imperio, porque dicen, no, ¿cuál imperio? Ah, carajo, sigue siéndolo, sigue siendo el poder militar del planeta, Estados Unidos, y así como así como Estados Unidos sigue apoyando con Biden la guerra en Ucrania, el genocidio contra Gaza por parte de Israel, puede efectivamente cesarlo. Ya lo veremos, pero importa, sí importa y mucho,
la ideología, que tiene que ver efectivamente con que representas o no a los trabajadores como los abandonó el Partido Demócrata en Estados Unidos, como dice Bernie Sanders. Pues yo continúo con este efecto en México y también de nuevo con la ideología como centro de la reflexión. Este concepto de populismo que tanto se ha manoseado y se ha hecho tanta vulgata anticientífica a ese respecto, creo que cuando fue la caída de la Unión Soviética, el presunto mundo unipolar que vino después y el inicio del siglo XXI, se asociaba al populismo como las izquierdas en América Latina, ¿no? Que el giro populista en América Latina, los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Y entonces ya no había necesidad de ponerle apellidos a la palabra, porque ya populismo se refería a ese tipo de gobiernos. Pero el año de 2016 vino a sacudir esta lógica conceptual tan reduccionista y básica de los círculos liberales. ¿De la derecha? De la derecha. Que finalmente era la derecha. Claro. Por supuesto, porque para ellos populismo significa no neoliberalismo, punto. Exacto. Durante mucho tiempo fue todo lo que no es neoliberalismo es populismo, aunque las expresiones a las que tildaban con ese vocablo fueran muy diferentes entre sí. Donald Trump viene a romperles el esquema porque entonces, ¿cómo le hacen para poder meter en el mismo saco a personajes tan disímiles como estos gobiernos y alguien como Donald Trump? Lo que se les ocurre es decir, es que hay populismo de derecha, y es que hay populismo de centro, y hay populismo de izquierda, y hay populismo de semicentro izquierda. Es como cuando los niños dicen, dame una coca de fresa, ¿no? O un chocomil de fresa. O sea, la coca es de un sabor, ¿no? Es de un solo sabor. El concepto populismo es uno, pero pues con la necesidad de crear no un concepto riguroso, sino un arma arrojadiza. Un insulto, Un realidad, insulto, ¿no? sí, es como el papel que jugó durante toda la Guerra Fría el concepto de comunismo, que bueno, ya hablaban de marxismo cultural, ¿no? Para referirse a pues estas cuestiones de que ya el marxismo ya no existe como gobierno, pero sigue existiendo como enemigo en los aspectos culturales. Octavio Paz les llamaba el criptomarxismo. Criptomarxismo. Estaba escondido. Sí, bueno, como esta lógica que imperó durante muchos años, antes incluso de la Guerra Fría, donde se pensaba que la idea del análisis político era desenmascarar al adversario, cuando en realidad muchas veces tu adversario estaba por sí mismo desenmascarado y decir, no, pues yo soy militante de esto, sí, tú eres de izquierda, sí, pues acabo de decir que soy militante de X. Bueno, entonces el asunto es que pues esta falta de rigor es la que hace que pues, se califique mal a estos gobiernos. Si pensamos, por ejemplo, en la política, partes de la política exterior de Trump, la opinión que Trump tiene de Venezuela, de Cuba y de estos sectores de América Latina es lo mismo que piensan estos liberales, entre comillas, lo mismito. O sea, los exabruptos que Trump tiene sobre Venezuela, bien puede firmarlos Enrique Krause y todos estos que también se dicen críticos de Trump. Entonces, creo que esta palabra de populismo es muy reveladora en este sentido. Y bueno, también me parece que vale la pena hablar de el efecto que tiene el triunfo de Trump en la extrema derecha mexicana marginal, aunque no irrelevante, como por ejemplo los Verástegui y todos estos grupúsculos, porque me parece que la extrema derecha, aunque sea de una sola persona, no es irrelevante, porque pues bueno, es un sector muy retardatario, muy oscurantista, que merece atención, decir, bueno, ¿por qué hay gente que abraza estas ideas y que es capaz de crecer en un entorno donde los partidos de derechas tradicionales pueden estar en crisis, como evidentemente es el caso del PAN? Por eso digo que alguien como Verástegui o gente así son marginales, pero no son irrelevantes, porque aunque sean un grupito pequeño, pues ya dicen mucho, ya hablan de un sector indeseable en la sociedad. Y bueno, pues
Yo también considero que esta parte es muy importante de lo que está haciendo Marco Cortés, que es un personaje muy, muy importante en el PAN, y esta idea de, bueno, hay que calificar a los grupos del crimen organizado como terroristas porque eso facilitaría una intervención estadounidense. Me parece que es no conocer qué conlleva una intervención estadounidense en tu país. Asómense a Irak para saber qué significa eso. Y bueno, es una cosa muy, muy interesante observar cómo estas derechas, así sean las moderadas o las radicales, pues no dejan de ver en Estados Unidos, en lo peor de Estados Unidos, en la política exterior invasiva, en este supremacismo, en esta idea del sálvese quien puede, libre mercado a rajatabla y demás, a su gran referente moral. Sí, yo creo que la parte más interesante del reacomodo que provoca Trump en términos ideológicos es cómo va a ser la respuesta en México a ese reacomodo ideológico. Porque, por ejemplo, yo no sé realmente si la derecha se identifica en el trumpismo, por ejemplo, porque tendría que renunciar a un montón de cosas. A lo global, por ejemplo. No, y además a la idea del pueblo. O sea, tienen todo el tiempo menospreciando al pueblo. Y Trump es ya la antítesis de eso. O sea, Trump gana porque es capaz de irse a las mayorías, atender a las mayorías. Saca un luchador, se quita la camiseta y ya, esa era su, ¿no? Su identidad con la gente que ve televisión, que le gustan las luchas. ¿No? Pero ve tú, por ejemplo, al PAN en este momento, en la recomposición, el trabajo que hace Álvaro el tema de lo de Krause, apoyando al panismo para recomponerse, o toda esta, o sea, es realmente la derecha mexicana es anacrónica. Anacrónica, va a tener capacidad para recomponerse. Yo no veo de qué manera, porque incluso el llamado huele tan mal, se oye tan viejo, eso de, sí, que nos invada Estados Unidos, y se oye tan mal. ¿Querrá Estados Unidos realmente hacer eso cuando ha trabajado exactamente en todo lo contrario históricamente para no invadir nunca México? Porque todo lo que ha hecho ha sido para no invadir México. Adoctrinar para adoctrinar, meterse y estar y trabajar y cooptar a los medios, cooptar a los intelectuales, mantenerlos, financiar. O sea, todo lo que ha hecho Estados Unidos ha sido contra eso. Y luego oyes a un imbécil del tamaño de Marco Cortés diciendo, sigue el ejército que se meta. O sea, ¿cómo serás güey? Perdón, pero, o sea, Estados Unidos ha trabajado exactamente para no hacer eso. Tu imitación de Marco Cortés, ¿vale? No, hombre, no, es que de verdad. Ahora, yo incluyo en esto del análisis de las derechas a la derecha intelectual, que es casi toda. Que es casi toda. Sí. Que es casi toda, o sea, a la derecha intelectual. La derrota del mundo de los núcleos intelectuales en México es tan profunda, su resquebrajamiento es tan profundo, que no tienen eco. Terminaron demostrando, la última gran intentona del mundo intelectual mexicano fue a través de Norma Piña. Es la última intentona, o sea, se reunieron con ella, la asesoraron, la tuvieron aquí, le dijeron qué hacer, cómo enfrentarse, y tenemos a una mujer grotesca como presidenta de la Corte tratando de hacer chanchullo de cara a la nación, cambiando de 8 los votos necesarios a 6, pero en vivo y en directo, a todo color, diciéndoselo al país entero, estoy a punto de cometer un chanchullo para defender mi posición dentro de la Corte. O sea, para derrumbar una ley que me perjudica a mí y a las élites que represento. O sea, de cara a la nación estuvimos a punto. Entonces ahora, no es ella la que comete ese acto grotesco, grosero, de cara a la nación, es la élite intelectual que la asesora,
que viene de asesorar al su otro gran fracaso, ¿no? Después de Norma Xóchitl Piña, Gálvez. Xochitl Y el Gálvez. PRIAN. O sea, Y también Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdoba. Claro, pues son parte de lo son mismo. parte de lo mismo. De hecho, por lo menos, nunca lo desmintió, por lo menos Lorenzo Córdoba se reunió con la ministra Piña en los encuentros de los jueves. En la casa de Federico Reyes En Heroles. la casa de Federico Reyes Heroles. O sea, por lo menos Lorenzo Córdoba se reunió. No sé si Edmundo Jacobo, que no lo dudaría. Pero en la casa de Edmundo Jacobo otro tipo de reuniones. En 2021, en su casa se reunieron los presidentes de los partidos y Claudio X González. ¿A qué se reúnen de manera clandestina? Entonces, ahí tienes a Claudio X González, a Edmundo Jacobo, a Lorenzo Córdoba, a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín y todo lo que representan ellos, con Norma Piña, con Xochitl Gálvez, con todos ellos en un tobogán, yéndose al carajo en paquete, haciéndose viejos a diario, cada día se hacen viejos Envilecidos. 3, 4 años, envilecidos, derrotados, con representantes. Los únicos que tienen voz son los Marcos Corteses, que son verdaderamente estúpidos, o sea, personajes mediocres, medianos. Ahí tienes al personaje parado o sea, atrás dice enorme con letras gigantescas, la patria es primero. Y el personaje parado diciendo, sí, que se metan los gringos, que se meta el ejército. O sea, es tonto, es ofensivo, o sea, pero yo creo que es la crisis. Ahora, lo de Trump habla de una recomposición, lo de López Obrador y Claudia habla de una recomposición. ¿Hacia dónde va a caminar ideológicamente lo que viene? Yo creo que ese es el gran debate. El gran debate es hacia dónde se van a mover los obreros que desatendieron los demócratas. ¿Su destino es Trump? Híjole, no quisiera que fuera así. El destino es bueno, aquí hay un gobierno que es popular y que nunca renunció a la idea de decir, oigan, yo soy de izquierda y soy popular, soy populista, sí, que me anoten en la lista. ¿Cuántas veces lo repitió López Obrador? Aquello otro es una deformación, lo de Trump es una deformación, pero al final responde a algo, a un interés legítimo de las mayorías de sumarse a algo que los incluya, cabrón. Sí, Quizás sin que ser incluidos, ¿no? Y a lo mejor no están ni incluidos. Claro. Es Sí, puede ser altamente probable que no estén simbólicos. incluidos. Por supuesto. Pero mandó el mensaje de que se Necesito pueden que incluir. me tomen en Perfecto. cuenta. Claro, porque eso también es Sí. parte de la política. La política también son emociones y símbolos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, si te sientes representado, aunque no te represente, eso es importante políticamente. Pero bueno, yo quisiera felicitar a Alejandro por su caracterización de Marco Cortés. Me pareció muy buena. Me hizo reír cada vez, lo que comprueba que es muy buena. Se oye más seria que la del original. Es más seria que la original. Sí, por favor. Sí. Pero quisiera empezar por ahí, es decir, efectivamente, aquí apunté Marco Cortés, Verástegui y CEPAC. ¿No? Cuando Donald Trump tuvo que respaldar a un candidato a la presidencia en México, decidió por Verástegui, no por nadie de Acción Nacional. Nunca apoyó a Xóchitl, nunca apoyó al panismo, digamos, sino que él tenía, ellos, digamos, los conservadores continentales, donde está Milei, donde está Kast de Chile, Bolsonaro de Brasil, cuando vieron a México dijeron Verástegui. Y no apoyaron al PAN. Entonces todavía es más indigno que Marco Cortés, al que no lo pelan, vaya y diga, ahora con Trump tengo un aliado que puede invadir México y precipitar el nuevo régimen de Claudia Sheinbaum con una intervención militar, que es ya el delirio. Es como decir que
no son 8 votos, sino 6. Es decir, ya es el delirio. El delirio. ¿No? Ya es una cosa, que es una palabra que además aquí en los periodistas, en los radicales, hemos usado varias veces. Por alguna razón, Sí, sí. delirio es un sustantivo que hemos utilizado porque Frenesí. no hay manera de definir ese tipo de exabruptos. Ahora, lo que ha hecho Marco Cortés y Acción Nacional con toda esta caterva de personajes que enumeró Alejandro, que van del INE no se toca, a la Marea Rosa, a la candidatura de Xóchitl, a Norma Piña, etcétera, a nuestra también admirada Aguayo, Patricia Aguayo, la lideresa de los, autonombrada lideresa de los trabajadores de los juzgados. Toda esa caterva le ha cedido a la izquierda mexicana un montón de temas. Le cedió primero la corrupción, ¿no? López Obrador hizo una campaña en el 2017 y 18 basada en el combate a la corrupción, y ellos lo que hicieron fue decir sí somos corruptos. Aquí está lo que firmamos en Coahuila y nos repartimos las notarías y ¿no? Y Marco Cortés decía, haberlo sacado es un acto de transparencia. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿cuánto claro. le debe la izquierda mexicana a Marco Cortés, de veras. Luego dejaron en manos de la izquierda la democracia, la democratización del país. Ellos se opusieron a que se modificara al INE, que se modificara al Poder Judicial, que se terminaran los moches en el legislativo. Es decir, se opusieron a todo eso y por lo tanto le dejaron la democratización a la izquierda. Y finalmente lo que hizo Marco Cortés con ese letrero de la patria es primero atrás fue cederles la soberanía nacional, ¿no? Decir, tampoco es un tema de la derecha, también es un tema de la izquierda, y quienes van a proteger al país son los de Morena. Así fue. Es que es una por eso quería yo puntualizar lo importante que es la ideología. Nada de que es el fin de la historia y de que izquierda y derecha ya no existen, como la derecha quiere hacer creer. Y lo quiere hacer creer porque la derecha es vergonzante. Claro, no se asume. No tengo ideología, allá es de derecha. Pues cuando alguien dice no tengo ideología, claro. Es de derecha. Pues por eso, así como en Estados Unidos se transparenta, se evidencian estas límites, en México lo hace muy transparente que haya personajes que con el triunfo de Trump se exhiban. Y eso está muy bien. Hombre, este domingo, en que se transmite Radicales, el PAN ya tiene nuevo presidente. Es una tristeza que Marco Cortés se deje vaya. de ser presidente. Pero no llores. El que viene es mejor. Es una tristeza que Marco Cortés deje la presidencia del PAN, tantos servicios prestados a la izquierda. Sí. Pero en efecto, para allá iba, el que viene es Jorge Romero muy es chido. Alito, es otro Es Alito. otro Alito, literalmente. que habla un poco cerca como de la clavillazo, prisión. ¿no? Que habla un poco como clavillazo, ¿no? Que es, sí, O sea, es Sí. un poco... Es ¿no? Alito. Es la caricatura de clavillazo. Podrido, o sea, Es- con olor a hediondo, ya sabes, corrupto. ¿No? es el jefe del cártel Inmobiliario. inmobiliario de la Ciudad de México. Es el emblema del panismo putrefacto, corrupto. Es alguien que también le va a prestar grandes servicios a la izquierda, porque con qué calidad política, con qué autoridad política, con qué autoridad moral va a plantearle cara al gobierno de Claudia Sheinbaum, alguien que es el jefe de un
de una pandilla De extorsionadores. de extorsionadores. Sí, tal cual. Y Hermoso. Entonces, Que nunca se por eso- aclaró además quién contaminó el agua de la Benito Juárez. Bueno, ahí es un ¿no? asunto de la autoridad de la Ciudad de México Que tendría y de que la aclarar, Fiscalía. ¿no? Claro. Pero, entonces, el PAN, que es el principal partido de oposición de México, encabezado por un corrupto, una biografía corrupta que hasta el propio Felipe Calderón la Había evidenció. denunciado, imagínate, Calderón. Decía cadeneros, ¿no? Los cadeneros, porque controlan el ingreso al PAN de los ciudadanos. Pero es el cártel inmobiliario. Entonces, por eso es importante la ideología, por eso también el hecho de que Marco Cortés esté implorando la intervención estadounidense militar en México, también obliga al gobierno de México a ser más eficaz en el combate a la delincuencia. De acuerdo, O sea, de acuerdo. el triunfo de Trump obliga también en muchos sentidos, era lo que decía yo desde el principio, a que en el caso de México no solamente se consolide la agenda de representación de las grandes mayorías, sino ser eficaz también en problemas para no darle lugar, ni siquiera, ya no digamos a Trump, a la derechita de aquí. En ese sentido pienso que, bueno, en beneficio de quienes nos ven, tenemos la responsabilidad, el deber de analizar todo lo que desencadena un triunfo como el de Donald Trump, y pienso que es eso que hemos platicado el día de hoy, tiene una riqueza que difícilmente va a encontrar uno en otro espacio, pero no solamente si le mentamos la madre a Trump o no, sino qué hacemos en México para que inclusive no se vaya gestando un Trump o un trumpismo, que lo hay, y creo que va a seguir creciendo. Lo vamos a ver el próximo año con las solicitudes de nuevos partidos políticos en México. Bueno, y también habrá un criptotrumpismo de aquellos que en los hechos podrán, de labios para afuera podrán acusar que Trump es muy malo, no sé qué, pero pues de fondo exigen la intervención militar de Estados Unidos. Y no sería la primera vez. Claro. En 2004, esta derecha intelectual mexicana que apoyaba a George Bush a cambio de una reforma migratoria, ¿no? En 2000... Enrique Krause en Sí, por específico. supuesto, ¿no? Y Sí, además Castañeda. Castañeda. Que Castañeda, y Gabriel pues, Said y Sí, sí, apoyando, sí. ¿no? Que México Todos. votara a favor de la guerra en Irak, en fin. Pues termina uno hablando de estos criptorepublicanos mexicanos y pues se nos fue la... A ver, perdóname, Héctor Alejandro. No son criptorepublicanos. Hay una organización que pretende crear en México el Partido Republicano. Abiertamente. En realidad se refiere a los intelectuales Sí. como los Así es, criptorepublicanos. a los que les da, a los que de labios para afuera están quejándose de Trump, Sí, sí. pero pues en los hechos no son muy distintos. Es correcto, muy bien. Pero sí, no, claro que también hay abiertos republicanos en México. Sí. Sí. Pues bueno, Muchas gracias. Se nos fue No, rápido. pues ya. Gracias, gracias. Vámonos. Gran imitación de Marco Cortés. No me siento orgulloso. Bueno, corte.